importantes. Primero el de neurotoxicidad. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. Para empezar tenemos que definir algunos términos importantes. Primero el de neurotoxicidad. Como pueden ver aquí, es la capacidad de inducir efectos adversos en el sistema nervioso central a partir de un tóxico, ¿no? De un agente neurotóxico. Esta afectación puede incluir al sistema nervioso central directamente, a los nervios periféricos o los órganos de los sentidos. Se dice que un producto químico va a ser neurotóxico cuando puede inducir esta disfunción neural, pero de forma permanente, ¿ya? Entonces, esta disfunción puede darse a nivel de alteración, y el efecto neurotóxico va a depender de varios factores. Uno, cuál es el producto químico, la dosis, la duración de la exposición y las características de la persona o del individuo. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay ningún problema. En este otro cuadro estamos viendo los efectos neurotóxicos de acuerdo al nivel de alteraciones. Empezamos de abajo hacia arriba. Al principio, la persona solamente puede acusar síntomas que pueden ser subjetivos, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está expuesta a un neurotóxico puede decir: siento mareos, siento un poco de dolor de cabeza. Posteriormente, ya los síntomas subjetivos se vuelven más persistentes y dice ahí irreversibles, ¿no? Que igualmente no se pueden detectar a través de un examen médico. Luego vienen las alteraciones bioquímicas, que estas también son difíciles de detectar porque no todas las alteraciones bioquímicas se puede realizar un estudio en laboratorio para poder detectarlo, ¿no? Lo que sí podrían hacer en algunos casos es buscar el neurotóxico. Por ejemplo, cuando una persona tiene intoxicación por carbamatos, por órganos fosforados, ustedes saben que se hace una prueba en orina, por ejemplo, para detectar si hay una excreción del compuesto a través de esa secreción, ¿ya? Luego vienen las alteraciones fisiológicas o del comportamiento. En estos casos sí se puede hacer ya pruebas psicológicas o a veces estudios neurofisiológicos, por ejemplo, los electroencefalogramas, potenciales evocados, donde podemos encontrar ya hallazgos de muerte celular. Podemos ver alteraciones en una neuroimagen, como en una resonancia. Aquí observamos el espectro del deterioro de la salud con el aumento de dosis de neurotóxicos, que es lo que acabo de mencionar, de izquierda a derecha, síntomas de alteración de las funciones del sistema nervioso, luego motor cognitivo, luego los signos neurológicos ya objetivos o neuropsiquiátricos, y finalmente detección de estas alteraciones se tiene que implantar apenas el paciente acuse los síntomas y obviamente los signos, y lo que se debe hacer es retirar a la persona del centro de exposición o del lugar de exposición. Y el tratamiento cuando corresponde para eliminar el producto neurotóxico del organismo de la persona. Finalmente vienen las terapias de rehabilitación y las medidas preventivas para que el individuo no se vuelva a exponer al agente neurotóxico. Generales, los efectos motores, puede haber convulsiones, debilidad, temblores, falta de coordinación. Frecuentemente los pacientes que están afectados pueden tener dificultades en su concentración, memoria, aprendizaje, lenguaje, falta de iniciativa. Los efectos sensitivos, por ejemplo, dificultades en la agudeza visual, zumbidos de oídos, mareos, vértigos y alteraciones de parestesias, ¿no? Sensación de hormigueo, aumento de sensibilidad al frío. Y finalmente los efectos en el estado de ánimo, que se traducen como trastornos del sueño, depresión, ansiedad, irritabilidad. Bueno, los efectos neurotóxicos que estoy comentando se producen por diferentes productos, generalmente en ambientes laborales, por ejemplo, algunos gases,
ácido sulfídrico, cianuro, óxido nitroso. No voy a revisar todo el cuadro con ustedes, no es el objetivo de la exposición, pero sí quisiera que vean, pongan atención en la tercera columna, donde notamos que hay varias industrias con riesgo para las personas que trabajan en ellas, que son la agricultura, pesca, industria metalúrgica, minería, fábricas de gas. Y bueno, en caso del óxido nitroso, los que trabajan con anestesia, ¿ya? Y a la mano derecha, en la columna de la derecha, pueden ver alteraciones en diferentes tiempos, ¿no? A significa agudo, C con la exposición crónica. En la crónica pueden observar que los efectos más comunes incluyen encefalopatía, es decir, alteración de la conciencia, ataxia, neuropatía. En el último extremo, en la columna de abajo, perdón, en la fila de abajo dice entumecimiento de dedos de manos y pies. ¿Ya? Entonces, estos cuadros son para que vean la diversidad de compuestos que pueden generar neurotoxicidad a nivel del sistema nervioso central y periférico. Este otro ejemplo es de los metales, conocidos por todos. Por ejemplo, plomo, mercurio, manganeso, aluminio. ¿Dónde encontramos estos metales? También en la industria metalúrgica. Caso de manganeso, en las minas de manganeso. Y como pueden ver en la columna de la derecha, los efectos son muy parecidos. Encefalopatía, polineuropatía, temblor, irritabilidad, psicosis, mencionan por allí. Y en el caso del manganeso, parkinsonismo. Es decir, todos estos metales, cuando son expuestos al ser humano en forma crónica, generan una diversidad de efectos neurotóxicos. Aquí tenemos monómeros neurotóxicos. ¿Qué son estos? Los plásticos. Acrilamida, disulfuro de carbono, estireno, poliestireno. Las que tienen, por ejemplo, que me están escuchando, sus casacas estas que venden en Saga Falabella, utilizan pues estas casacas que son parecidas al cuero y que no lo son, utilizan estos compuestos para su fabricación. Personas que trabajan en estas fábricas pueden tener todos estos efectos secundarios. Este otro, disolventes orgánicos asociados a neurotoxicidad. Pueden observar acá, hay diferentes compuestos. Las industrias parecidas, metalúrgica, alimentaria, producción de frigoríficos, todos los artefactos que ustedes tienen en casa, son fabricados en centros donde hay exposiciones a estos tóxicos. Efectos a la derecha, igual, encefalopatía, polineuropatía, síntomas de pérdida de audición, alteraciones visuales, etc. Y este último es de los pesticidas. Obviamente los pesticidas pueden generar efectos neurotóxicos más que nada donde se hace fumigaciones, ¿no? O sea, en grandes plantaciones, donde se practica la agricultura, uso de madera, invernaderos, y eso también genera problemas a largo plazo. En el caso de algunos metales, ya hablo del plomo. El plomo es un metal pesado, muy difundido en la corteza terrestre. La forma más abundante, como leen ahí, es el sulfuro de plomo y en la naturaleza se encuentra asociado a otros metales. La fuente de exposición es el entorno industrial, pero también en el doméstico. A través de las pinturas, por ejemplo, de las paredes, hay algunas que llevan bastante plomo y los niños a veces se ven expuestos cuando chupan las paredes o cuando quieren lamer juguetes que pueden tener pinturas con este compuesto. En cuanto a la OMS, define como intoxicación plúmbica cuando los niveles de plombemia son mayores a 15 microgramos por decilitro. El plomo puede ser absorbido en el tracto gastrointestinal o también a nivel pulmonar y en menor concentración a través de la piel, ¿ya? Entonces, mayormente la ingesta es donde se puede obtener el plomo. Por ejemplo, en un Pasco, en las mineras que están por esa zona, se puede observar que la población aledaña tiene intoxicación crónica por plomo. A eso le llaman saturnismo. Muchos de los niños que viven en esa zona tienen intoxicaciones que les generan déficit intelectual importante, alteraciones
a nivel óseo y en su desempeño en el aprendizaje, ¿ya? Este compuesto es absorbido a través de pulmones o vía gastrointestinal, pero el gran problema que tenemos es que se va a almacenar en tejidos óseos, principalmente en hueso. Y como pueden ver allí, a la mano derecha, en la parte superior, la vida media en el hueso va hasta 20 a 30 años. O sea, no es que al niño lo retiro de la exposición y todo terminó, sino que 20 a 30 años este compuesto o este elemento, hablando del plomo, está en su organismo liberándose de a poco y generando daño. Esto ya se sabe a nivel político. Muchas veces se intenta de corregir ciertas, debería vivir más alejada. Sin embargo, esto se mantiene. Posición, por favor, para que no estén escuchando todo entrecortado, ¿ya? Y luego lo revisamos en otro momento, no hay problema. Las manifestaciones clínicas del saturnismo incluyen varias fases. La fase subclínica, obviamente donde no hay síntomas. La fase clínica, ya el paciente tiene astenia, irritabilidad, mialgias, la plolemia se ha elevado en este caso. Y finalmente afecta al sistema nervioso central, neuromuscular, renal y todos los demás. ¿Ya? No solamente el sistema nervioso. El diagnóstico se hace por el dosaje de plolemia total, el dosaje de la simprotoporfirina, y a nivel de lámina periférica se puede observar este punteado basófilo que ven en la foto, ¿ya? El tratamiento, lo primero, alejar al paciente de la fuente de exposición, y luego viene lo que es la intervención médica cuando la plolemia es mayor de 10 microgramos de cilitro en niños y más de 25 microgramos de cilitro en adultos. Lo que se hace es un tratamiento quelante, ¿ya? O sea, colocar sustancias en el organismo para que retiremos el plomo de la economía humana. Usan el nitrato disódico cálcico, el dimercaprol, el ácido dimercaptosuccínico, que pueden ver allí. Las dosis, en este caso, no son relevantes para ustedes. Caso de los pesticidas o plaguicidas, ya saben ustedes, son sustancias que pueden ser orgánicas o inorgánicas, que las empleamos para prevenir o destruir plagas, ¿no? Órganos fosforados, organoclorados, carbamatos, son los que componen este grupo, y allí tenemos la lista, a la mano izquierda los compuestos inorgánicos y a la derecha los orgánicos. También los utilizan en algunas casas cuando quieren fumigar, hay invasión de cucarachas, zancudos, etcétera, pero a veces los niños pequeños, sobre todo, que no se dan cuenta, pueden ingerir o inhalar estas sustancias y tener intoxicaciones, que generalmente son agudas. O sea, el paciente llega a la emergencia porque ha habido una absorción aguda y viene con síntomas de intoxicación por carbamatos, ¿ya? Es decir, el paciente viene con miosis, diaforesis, vomitando, pero también está reportado síntomas crónicos y neurotoxicidad crónica, de lo que me ha tocado revisar a mí. Este artículo, por ejemplo, toxicidad de los plaguicidas como agentes que ya llevaron en el capítulo anterior, me parece a ustedes. En el recuadro inferior, que está encerrado de rojo, pueden ver que los cambios neuroquímicos provocados por exposición a estos plaguicidas pueden generar alteraciones en el desarrollo cerebral, ¿ya? Interfieren en los procesos de neurogénesis y sinaptogénesis, y por tanto van a afectar más adelante las funciones cognitivas y motoras que va a durar durante etapas posteriores de la vida. Recordemos que el cerebro en desarrollo, o sea, de un niño, por estar en desarrollo, pueden tener alteraciones que van a durar toda su vida, no solamente durante la exposición al tóxico. Siguiente neurotóxico, más conocido por todos por las implicancias legales que conlleva, es la cocaína. Sabemos que la cocaína es un componente que inhibe la recaptación de monoaminas, que son la serotonina, dopamina y noradrenalina, y por tanto se genera lo que es la adicción. Esta es una amina simpático-mimética indirecta de tipo 1 y sus efectos van a incluir la anorexia, o sea, disminución del hambre e inhibición del sueño por acciones directas sobre
hipotálamo, sistema reticular ascendente y el cerebelo. ¿Dónde encontramos la cocaína en forma natural? Pues sabemos que las hojas frescas de la planta, que en la antigüedad, ¿no? Históricamente se utilizaba por la población indígena para obtener más energía, por eso se echaba en la coca. Actualmente también utilizan ciertos compuestos parecidos para poder estar más tiempo despiertos. Pero eso ya sabemos que se emplea pues a nivel de narcotráfico a través de otros compuestos que son el clorhidrato de cocaína, el crack, la forma endovenosa, ¿no? Y las mezclas que posteriormente se han ido inventando o creando para tener mayor efecto de placer en las personas y que por tanto genera más daño a largo plazo. Esta es la pirámide de lo que ocasionan las drogas en el organismo. En una primera fase, que es la parte de la base, genera bienestar, nos mantiene más en alerta, mayor energía, autoestima. Las personas describen pueden sentirse muy bien, empoderadas. Luego viene la euforia, pero posteriormente pues caen en la dependencia y los síntomas de abstinencia cuando no tienen la droga. A nivel fisiopatológico va a haber efectos de vasoconstricción periférica, taquicardia, aumento de la contractibilidad cardíaca, hipertensión, midriasis, aumento de la temperatura, hipertermia, y un estímulo potente del sistema nervioso central a nivel dopaminérgico, que es lo que genera placer, y el hecho de perpetuar una acción, igual que los celulares. Cuando las personas utilizan mucho celular, también la acción que tiene esto en el cerebro es activando los circuitos dopaminérgicos. Ahí viene que uno quiera tener el celular todo el día en la mano y genera adicción, ¿ya? A nivel agudo, encontramos que la abstinencia de las drogas de cocaína genera fatiga, disforia, insomnio, hipersomnia diurna, aumento del apetito y agitación. Y a largo plazo se agregan síntomas depresivos. Los efectos neurológicos, sobre todo agudos, son las convulsiones, cefalea, mareos, y al tener efecto vascular por la vasoconstricción, puede llegar a generar vasoespasmos cerebrales y llegar a hemorragia intracraneal. Cosas que se van aumentando conforme la dosis del compuesto se va ingiriendo en las diferentes fases de la dependencia de la persona, ¿no? Como ven abajo, con dosis más altas, alteraciones de la capacidad crítica y discriminativa, genera ilusiones o alucinaciones auditivas, táctiles y visuales, bruxismo y convulsiones. Bueno, una imagen, ya que nos cansamos de tanta letra. La leucoencefalopatía es una alteración, como ustedes saben, de la sustancia blanca y es uno de los efectos que se da cuando hay consumo de cocaína o de otras drogas, pero en este caso estamos hablando de un paciente que consume cocaína. Como pueden observar, va a haber un daño de la sustancia blanca del cerebro progresivo. De izquierda a derecha vamos a ver las imágenes en la parte superior, cómo se va instaurando una hiperseñal periventricular en los lóbulos frontales, que son dos, ¿no? A nivel bilateral, y esta va aumentando conforme pasa el tiempo. Ven en la imagen superior derecha como ya hay una hiperseñal, es decir, la sustancia, es decir, la imagen más blanquecina de toda la sustancia blanca, es daño de axones. Vamos abajo, a la fila inferior, la hiperseñal se mantiene a través del tiempo en la corteza cerebral. Conforme va pasando el tiempo, estos surcos se hacen más profundos y la ventriculomegalia se hace más intensa, ¿ya? La ventriculomegalia es el aumento de los ventrículos. ¿Por qué han aumentado? Porque las neuronas se han dañado. Hay muchas neuronas. ¿Está bien? Otra droga de uso social más aceptada en algunos países, en pequeñas dosis, claro está, es la marihuana. La planta es el cannabis sativa, obtenida de las flores secas de cannabis. Y hay otros componentes que también se pueden obtener, como el hachís, que es la resina concentrada de las flores de cannabis, aceite de hachís y otros residuos de los cannabinoides que le llaman. El mecanismo de acción, y ojo, lo que es el sistema endocannabinoide, nosotros como seres humanos tenemos en nuestro organismo este sistema,
que se activa para poder tener procesos fisiológicos normales, como pueden ver allí, aprendizaje, memoria, emociones, ingesta de alimentos, neuroprotección, manejo de dolor, conducta motora, se regula a través del sistema endocannabinoide. En nuestro sistema endocannabinoide se regula a través de otros compuestos internos, CB1 y CB2. Los CB1 están concentrados principalmente en el cerebro y el sistema nervioso central, pero también pueden estar dispersos en otras partes del organismo. Los CB2, por el contrario, son receptores que se encuentran en órganos del sistema inmune, en órganos linfáticos, y están distribuidos en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando uno consume la marihuana, tiene la marihuana varios compuestos que son el THC, o tetrahidrocannabinol, el CBD, que es el cannabidiol, y el CBN, que es el cannabinol. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si bien es cierto, mi clase es sobre intoxicación crónica, es decir, efectos indeseados de las drogas, en este caso, lo que es el cannabidiol se emplea actualmente dentro de la terapéutica médica para enfermedades como dolor oncológico, donde se utiliza el THC, epilepsia, se utiliza el CBD, el cannabidiol, compuestos que ya con evidencias científicas bastante claras y demostradas, sí mejoran la calidad de vida de los pacientes. Pero ojo, en enfermedades específicas. Ustedes van a ver, actualmente comercializan cannabidiol para enfermedades para la cual no han sido probadas. Presten mucha atención. Los médicos generales tienen la potestad de recetar cannabis, pero se está haciendo una generalización de la indicación de estos compuestos a nivel de la población para migraña, autismo, trastornos de aprendizaje, problemas de concentración, problemas de depresión, es decir, usos para los cuales no se ha demostrado la efectividad y por el contrario pueden causar daño a los pacientes. Así que por favor, a revisar bien este tema porque ahorita ustedes van a salir, cuando sean médicos generales, a un momento en donde se está empleando bastante este compuesto a nivel general. ¿Ya? Quería hacer esta pausa brevemente con respecto a ello. Los efectos crónicos de la marihuana, al igual que la cocaína, efectos cognitivos, alteraciones de la memoria, la atención, alteraciones en el rendimiento psicomotor, en el caso de los jóvenes, también el rendimiento escolar, ¿ya? Ausentismo escolar, abandono de trabajo, etc. Y lo que conlleva el abuso o dependencia de la droga, que es el abandono de los grupos sociales, el uso compulsivo del medicamento, llegan a veces a robar, ¿no? Cometer actos delictivos con la finalidad de poseer siempre la droga para su consumo. Y aquí pueden observar ya el cannabidiol en la presentación que lo tiene el Ministerio de Salud para condiciones necesarias. Pueden ver a la derecha, dolor crónico, casos específicos, obviamente, epilepsia, en la pauta general, creo que todos han tenido la oportunidad de probar, es el alcohol etílico. Entonces, esta partecita es importante porque van ustedes también ver muchos pacientes que tienen pues alcoholismo crónico, hay que reconocer qué es lo que pasa en el cerebro. Atrofia del lóbulo frontal, a nivel de músculos hay miopatía alcohólica, ¿ya? Atrofia, debilidad, incluso cardiomiopatía, polineuropatías, es decir, alteraciones en la sensibilidad en piernas, pantorrillas, areflexia, úlceras neurotróficas en casos muy crónicos. También puede dañar el nervio óptico, pacientes con neuropatía óptica. A la izquierda podemos ver los efectos en otros órganos, no solo
solamente el sistema nervioso se ve afectado, como observar ahí, la gastritis, cirrosis, cáncer de garganta, pancreatitis, etc. A nivel del sistema nervioso central, vemos a la mano derecha, está el cerebrito, el alcohol daña las células cerebrales, y a la derecha produce amnesia, pérdida de la conciencia, disminución del autocontrol, alteración